Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Hoy en La Libertad de Creer, las previsiones en la geopolítica, en la economía y en las profecías escriturísticas y particulares en lo que puede ocurrir en este año que apenas inicia, 2016. Sea usted bienvenido, es un gran gusto saludarle en La Libertad de Creer. En esta mesa hoy 4 analistas. Gisbeleni Gallardo, analista de la geopolítica. Luis Eduardo López Padilla, analista de profecías. Jaime Duarte, analista de profecías. Y Ernesto Farril Santos Coy, analista de economía y finanzas. Hay una diferencia entre previsiones y profecías. Hoy, a partir del análisis, lo que pudiese suceder, las previsiones. Sea usted bienvenido. Comencemos. ¿Qué puede ocurrir en la geopolítica cuando es clara en el mundo e impactante la presencia terrorista del Estado Islámico? Cuando Rusia ha incursionado militarmente en Siria y, como siempre, el conflicto en la Tierra Bendita, en la Tierra Santa, el conflicto entre israelíes y palestinos. Comencemos con esto. El 2016 se vislumbra como uno de los años más complicados en mucho tiempo, particularmente durante la primera mitad del año. Se agudizará la decadencia en Europa, pues no es casualidad que Gran Bretaña esté por votar su salida de la Unión Europea y el impacto que esto tendrá para la economía de la región y del mundo será trascendente. La transición en Alemania será estrepitosa con tintes desestabilizadores, pues el servilismo de Angela Merkel frente a los norteamericanos, su bloqueo a Rusia, economía de la cual depende, y los millones de migrantes que ha recibido dejarán efectos graves en el país bávaro. La OTAN ha provocado durante un par de décadas la gran crisis en la que hoy se encuentra el viejo continente, y quienes más sufrirán sus embates serán los países que se encuentran atrapados en la burbuja especuladora: Grecia, Portugal, España, Irlanda e Italia. Son previsibles más atentados terroristas ligados a la crisis migratoria, a la caída de los precios del petróleo y a la injerencia geoestratégica de Europa en el conflicto en Medio Oriente, confirmándose así la alerta presentada por el Papa Francisco en referencia a que el mundo se encuentra ya en una guerra mundial en cuotas. El grupo terrorista Estado Islámico fortalecerá su presencia en Afganistán, Arabia Saudita, Turquía y en la región al norte de África, así como Nigeria y Chad, y el conflicto se agudizará en una confrontación que pasará de lo territorial a un choque de civilizaciones con el seudónimo de Guerra Santa. Con respecto al petróleo, se prevé que los precios caigan en mínimos históricos hasta por debajo de los $20 por barril, aunque para la segunda mitad del año es probable un despunte de precios debido a un repentino incremento en la demanda, situación que favorecerá a países emergentes y a países productores de petróleo, pero que agudizará la crisis en Europa. Esto apenas para comenzar, queridos amigos. Profundicemos. Recibo con afecto a Gisbeleni Gallardo Baena. Ella es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y es una gran analista, escritora en Russia Today, la agencia de noticias que pues cada vez es más confiable, ¿no? RT, Russia Today. Pues gracias, es una de las más confiables del mundo. Seguro. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. ¿Cada cuándo escribes en RT? Cada 8 días. Bueno, a veces faría 1 o 2 días, pero eventualmente cada 8 días estoy escribiendo ahí. Me parece que hace un año veíamos el panorama más negro de lo que lo vemos hoy. ¿O será que ya nos estamos acostumbrando? Pero quien dio el banderazo y dijo la guerra mundial, la tercera, ha comenzado fue el Papa. Bueno, fue el Papa, primero lo anunció el rey de Jordania, en febrero del año pasado, pocos días después de que nosotros, ¿no?, lo advertimos, ¿no?, aquí en tu programa. 4 meses después, el Papa Francisco dijo, bueno, estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. Y es un poco lo que también ya hemos explicado aquí contigo, ¿no?, que vivimos guerras de baja intensidad en prácticamente todas las regiones del mundo, y si las armas en el rompecabezas, pues te genera un gran conflicto, ¿no?, que es un poco lo que también exponía el Papa Francisco y lo que hemos explicado. Sí, pero este año 2015 estuvo marcado por el horror
por el terror, El terror. por decapitación y crucifixión de cristianos con estos locos fundamentalistas extremistas que se autodenominan un califato, es el Estado Islámico y no hay quien los detenga, Gisbereni. Hasta que el presidente Putin empezó a apoyar a Bashar al-Assad en Siria, pero continúan estos. Bueno, Putin entró a poner orden y el tema es que el propio Putin, ¿no? lo denunció, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo vamos a acabar contra el terrorismo si los mismos que dicen que lo están atacando los financian? ¿No? Una cosa gravísima. ¿En referencia a Estados Unidos, y lo dijo en la ONU, ¿no? Es más, la propia Hillary Clinton dijo que se habían equivocado, ¿no? Al crear el Estado Islámico. Lo hemos dicho aquí, que fueron ellos quienes crearon, financiaron, entrenan al Estado Islámico. Este año fue no solo el Estado Islámico, sino fue Al-Nusra y los rebeldes sirios que de alguna u otra forma interactúan, ¿no? entre todos ellos, sobre todo al interior de Siria. Y pues al exterior de Siria también el Estado Islámico es el que se ha ido consolidando y ha ido ganando territorio. Una cosa brutal, ¿no? que ocurre es que está documentado, ¿no? Y es lo que ha incrementado las tensiones entre Turquía y Rusia, las históricas tensiones, ¿no? Entre los turcos y los rusos, es que son el gobierno turco, o sea, ni siquiera digamos un grupo de rebeldes, el gobierno turco, el hijo de Erdogan, el presidente turco, es el que sacaba el petróleo que el Estado Islámico sacaba de Irak y de Siria y lo vendía al gobierno francés. ¿Crees que el Estado Islámico crezca o crees que pueda ser ya contenido? Va a crecer, como lo decía la nota, va a crecer sobre todo hacia donde hay mayoría sunita, es decir, en Arabia Saudita, en el propio Turquía y en Siria se va a contener porque ya hay un aparente acuerdo, ya están metidos los rusos, pero se va a expandir hacia donde hay mayoría sunita. Y los árabes, o sea, Arabia Saudita, le dieron un toque para alimentar al Estado Islámico que parecía podía ser mermado, y es cuando ellos asesinan al líder chiita, lo ejecutan, pues encienden a la comunidad chiita. Entonces ya no es solo la persecución de cristianos, ya no es solo la cuestión territorial, el tema del contrabando de petróleo y de drogas y de armas del Estado Islámico, sino también ya es una guerra, el choque de civilizaciones ya no solo es contra los cristianos, sino ya es entre los propios musulmanes y es sunitas contra chiitas. ¿Crees que lleguen a Europa? Ya están en Europa. ¿Crees que actúen con más fuerza? Sí, y va a haber, lamentablemente, la ola de migrantes, esta terrible ola de migrantes que también es financiada y fomentada por los árabes y por los turcos, estos millones de migrantes que están llegando a Europa, por supuesto que es lo que va a alimentar una serie de atentados terroristas, como lo ha explicado el propio Papa Francisco, esta guerra en cuotas. En cuotas. Esto apenas inicia, queridos amigos. Vamos a ver en más investigación qué otras cosas pueden ocurrir en geopolítica en este año.